Muy buenas a todos amigos, esta vez vengo con algo que podría ser muy importante a la hora de conseguir empleo. Antes, me gustaría agradecer a todos, porque hemos pasado de ser 100 a más de 300 en el canal, en menos de un mes. Muchas gracias. Bien, continuemos. Muchos sabemos que conseguir un empleo hoy en día se convierte en todo un reto para nosotros. Las ofertas son escasas, y la competencia es dura. La cita que sigue teniendo más peso en este tipo de procesos es la entrevista personal. Es por eso que es muy importante prepararse a conciencia para ello. Hay que llegar con las ideas claras, y respuestas preparadas para preguntas que nos puedan ser planteadas. Tenemos que conocer bien nuestro currículum, la empresa, y el puesto, o los puestos a los que queremos optar. Antes de comenzar con las preguntas, me gustaría comentar unas recomendaciones generales que hay que tener en cuenta antes de la toma de contacto. Si quieres ir directo al grano, ve al minuto 3:10. Los entrevistadores, normalmente buscan a un tipo de persona específico. Alguien que encaje en el perfil del puesto. Alguien que creen haber encontrado después de analizar los currículums de los candidatos. Los 5 o 10 primeros minutos de la conversación son vitales para dar una impresión a nuestro entrevistador. Las recomendaciones generales a tener en cuenta en este momento son: no tutear a nuestro entrevistador. No tomarse determinadas preguntas como un ataque. Relacionar siempre nuestras respuestas con el puesto de trabajo al que estamos optando. No contestar con monosílabos o respuestas cortas, pero ser preciso al mismo tiempo. Tomarse unos segundos para pensar antes de responder. No te pongas nervioso. Mantener en todo momento el contacto visual con nuestro interlocutor. Pero no siempre, pues sería demasiado incómodo hablar con alguien que no te quite la mirada ni un segundo. También intenta controlar la comunicación verbal. Ellos van a valorar la seguridad en ti mismo, y la naturalidad. No buscan robots, sino personas. Y muy importante, la presentación personal hay que tenerla en cuenta. Es cierto que no en todas las entrevistas valorarán mucho cómo vayas vestido, pero si vas con una presentación impecable, mucho mejor. Además de estas recomendaciones de primer contacto, debes saber que a lo largo de la entrevista debes cuidar ciertos aspectos como: no se debe mentir, pero sí escoger aquellas respuestas que más nos pueden beneficiar, y evitar aquellas que nos puedan descartar del proceso de selección. No debes ser crítico, sobre todo si hablas de tu antigua empresa o tus antiguos jefes y excompañeros. Intentar evitar dar pie a que nos interroguen sobre aquello que menos nos favorece. Y provocar situaciones para que nos pregunten aquello que más nos favorece. Debes mostrarte motivado, pero no necesitado. Evitar a toda costa hablar de los aspectos económicos, o de las condiciones de trabajo en los primeros pasos. Dicho esto, podemos pasar a las preguntas generales y específicas que suelen hacer los entrevistadores. A continuación, os dejaré una idea sobre la respuesta que ellos buscan, y así evitar quedarte en blanco. Háblame de ti. Lo que buscan ellos es que les des una presentación de ti mismo, a nivel profesional. El entrevistador no nos está preguntando por cuestiones personales. Defínete a ti mismo con 3 adjetivos calificativos, y justifícalos. Se deben elegir siempre cuestiones positivas. Es decir, los puntos fuertes profesionales, o algo que nos caracteriza positivamente de nuestra personalidad. ¿Cuáles son tus puntos fuertes? ¿Y los débiles? Podemos contestar estos mismos puntos fuertes, y añadir alguno más. En cuanto a los puntos débiles, debemos elegir aquellos que, visto desde otra forma, pueden ser vistos como puntos fuertes también. Soy demasiado perfeccionista, a veces soy muy exigente conmigo mismo, muy planificador u organizado, hasta que no termino algo, no descanso, no me gusta dejar las cosas a medias, etc. Los presentamos como puntos débiles para nosotros, pero en realidad son puntos que pueden gustar al entrevistador. ¿Qué significa para ti el trabajo? Se trata de una pregunta denominada, entre las Killer Questions. Entre las preguntas más comprometidas, y que más estrés generan. No deberías dar una respuesta relacionada con el dinero. Sí, es cierto que mucha gente trabaja solo por el dinero que necesita, no porque le guste su trabajo.
Pero a la hora de dar una respuesta al entrevistador, es conveniente dar una imagen de profesionalidad y de motivación. El entrevistador quiere conocer con esta pregunta el orden de tus prioridades en la vida, y a qué distancia se encuentra la esfera privada de la profesional. Tampoco vamos a hablar maravillas del trabajo, ni alabarlo. Pero podemos comentar que supone una forma de realización personal en nuestra vida. Si ganara la lotería, ¿seguiría viniendo a trabajar? El entrevistador quiere saber cuál es la motivación del candidato, por lo que la respuesta ideal debería dejar claro que este no solo lo hace por dinero, sino que el trabajo lo realiza como persona, y que le gusta asumir retos. Háblame de una situación en la que no actuaste de forma adecuada. ¿Qué has aprendido de ella? Debemos tener cuidado en qué ejemplo vamos a dar. Si trabajabas en un banco, y un directivo perdió una inversión de 1 millón de euros, por una mala actuación tuya, obviamente no lo vamos a mencionar. Hay que elegir algún error que se haya cometido a lo largo de la vida profesional, pero que sea de poco impacto. Una equivocación sin gravedad en cuestiones del día a día, y de la que hayamos sacado una lección. Debemos responder con naturalidad, y sin recrearnos en el error para centrarnos rápidamente en el aspecto positivo que hemos aprendido de ese error. Dígame algo de lo que se sienta un poco avergonzado. Aquí tenemos otra de nuestras queridas preguntas. Las Killer Questions. Se trata de intentar cazar al candidato, y comprobar si admite algo comprometido. Si no lo consiguen, analizan entonces si el candidato es capaz de superar la sorpresa inicial, e improvisar. Si no estás bien preparado, te puedes poner nervioso, y salir del trance hablando de asuntos personales o de trabajo, y esa es la peor opción. Lo mejor es hacer una pausa, y reflexionar un poco. Dar una respuesta similar a veces pienso que tengo que prestar más atención a algo, o hablar con alguien para evitar posibles confusiones, sobre todo cuando trabajo en equipo. Es cuestión de adelantarse a las situaciones en lugar de lamentarse después. Una respuesta así nos permite transmitir sensatez y una visión positiva. ¿Cómo se siente reportando a alguien más joven o a una mujer? Para quien no lo sepa, significa algo como denunciar, en el sentido de dar una queja sobre un compañero de trabajo. Esta pregunta la formulan si detectan que el candidato puede tener algún tipo de prejuicio, y desean controlarlo desde el principio. Evita las afirmaciones paternalistas o insensibles. Intenta darle una respuesta creíble. Por ejemplo, que está bien que la empresa contrate a personas por sus méritos, pero que la edad o el género a la hora de reportar a alguien te es indiferente. ¿Por qué elegiste tus estudios? Lo que quieren, no son detalles personales del candidato, sino si ha aterrizado en su sector, o especialidad profesional por accidente, por obligación, o por vocación. El entrevistador quiere comprobar si has ido cambiando de carrera por falta de convicción, o ver si has sido alguien constante. Hay que evitar dar la impresión de que no sabemos lo que queremos. ¿Por qué abandonaste tus estudios? Si el currículum del candidato indica esta situación, puede ser que sea interrogado sobre los motivos que lo llevaron a hacerlo. Con esta pregunta se quiere conocer cuál es nuestro nivel de conformismo. Si esos estudios no tienen nada que ver con el trabajo para el que estás optando, puedes hablar con toda tranquilidad comentando que no era lo que buscabas, o no era tu vocación. Y si son estudios relacionados con el trabajo, puedes excusarte con que fue un acto de inmadurez en aquella edad, o por circunstancias personales que te forzaron a hacerlo. Pero siempre señalando que piensas en retomarlos. ¿Qué cursos o seminarios has realizado en el último año? Los entrevistadores quieren comprobar si el candidato es una persona que busca progresar profesionalmente, o es muy conformista con todo. Si no se han hecho cursos recientemente, hay que darle un mensaje positivo a la respuesta. No se ha podido realizar por la intensidad del trabajo anterior, pero se tiene en mente hacerlo ahora. El caso es transmitir un mensaje positivo, no excusas. ¿En qué áreas crees que necesitarías reciclarte? Ten cuidado con lo que respondas, pues puede que incurras en un área importante dentro de la empresa en la que carezcas de capacidad y puedas ser motivo de descarte.
Si en el puesto para el que se opta, los idiomas no son algo imprescindible, puedes aprovecharlo para destacar que tienes que mejorar en este aspecto. Quizá no tengas buen nivel de inglés, y para muchos siempre es necesario mejorar en este aspecto. Si no tienes ningún problema con el idioma, intenta mencionar alguna otra área que no consideres importante, evitando meterse en lagunas o carencias que puedan ser consideradas más importantes por el entrevistador. Hábleme de su último puesto de trabajo, ¿qué hacías? ¿Cuál era tu función? Hay que intentar relacionar aquellos aspectos o tareas que estén más relacionados con el puesto de trabajo al que se está optando. Se trata de convencerle de que somos el mejor candidato para esa posición. ¿Qué experiencia tienes en relación con este trabajo? Como en la anterior, debemos destacar aquellas tareas o responsabilidades relacionadas con nuestro trabajo anterior y que puedan ser bien percibidas por nuestro entrevistador para el trabajo al que optamos. ¿Cuál ha sido la tarea más aburrida que has tenido? ¿Cómo lo realizaste? En esta pregunta nunca se debe hacer referencia a trabajos similares para el que se opta. Más bien a otros totalmente diferentes. ¿Cuál ha sido la tarea más interesante que has tenido? Todo lo contrario que la anterior. En esta hay que resaltar o destacar tareas relacionadas con la ocupación a la que se aspira e intentar no resaltar las que no tienen nada que ver con ella. ¿Cuáles son los aspectos de tu anterior empresa con los que no estabas conforme? Se puede contestar, por ejemplo, que no estabas muy conforme con la política de promoción interna o con alguna otra cuestión que esté relacionada con tu cambio profesional, pero evitando mencionar a una persona concreta. Por ejemplo, mi anterior compañía no evolucionaba al ritmo del mercado. Es una pregunta delicada. Recuerda que hay que intentar no criticar a tu antigua empresa. No se deben hacer referencias negativas a la dirección de la empresa o a la política de empresa. Pero hay que ser creíble, no todo el mundo puede estar de acuerdo en estos aspectos. ¿Cómo te actualizas a nivel profesional? Cuéntame algo nuevo que hayas tenido que aprender recientemente. Se puede señalar conocimientos o competencias que se hayan adquirido en cursos de formación recientes o también en el desempeño del anterior trabajo. ¿Cómo era la relación con tu jefe, con los iguales, pares o compañeros, o con los subordinados? Hay que evitar a toda costa entrar en ataques, o descalificaciones personales. Se debe mencionar algún que otro aspecto positivo aunque reconociendo que en el día a día puede surgir algún que otra pequeña diferencia, para resultar algo más creíble. ¿Por qué te marchaste de la empresa o por qué te despidieron? Es una de las preguntas en las que no se debe improvisar. Cuando se lleva a cabo un cambio profesional hay que construirse un mensaje de salida que explique muy brevemente los motivos que nos llevan a tomar esa decisión. Este es el mensaje que trasladaremos al entrevistador en esta pregunta. Hay que dar una sensación de estar motivado, y no tocado anímicamente. Eso ha sido todo, amigos, volveré con la segunda parte. Gracias de nuevo a todos los suscriptores. Espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra.